¿Y si el amor más prohibido de todos los tiempos pudiera destruir un reino? Ella era la reina, él un esclavo, y su destino sería sellado por un secreto que, si se revelaba, podría arruinarlo todo. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo es más fuerte que el deber? ¿Cuando el corazón decide luchar contra las reglas de todo un mundo? Lo descubrirás ahora. No parpadees, el final te sorprenderá. La noche había caído sobre el palacio, y las velas titilaban en las grandes columnas de mármol, proyectando sombras largas y danzantes en los pasillos silenciosos. El suave sonido de los pasos resonaba por las paredes vacías, el único ruido que rompía la calma de esa noche sofocante. En esos lujosos pasillos, donde las conversaciones siempre eran susurradas y las miradas juzgadas con severidad, la reina caminaba con pasos firmes, pero con una ligera tensión en su cuerpo. Ella no era solo una mujer de poder, era una líder, la soberana de un reino entero, con el peso de una corona sobre su cabeza y las expectativas de la corte y del pueblo sobre sus hombros. Su nombre inspiraba respeto y temor, y su autoridad era incuestionable. Sin embargo, por más fuerte que fuera, había algo que no podía controlar, el deseo ardiente que ahora comenzaba a crecer dentro de ella, un sentimiento inconfesable y prohibido. Mientras caminaba por uno de los pasillos más apartados, donde el lujo ya no era el principal enfoque, sino la soledad y el misterio, sus ojos se encontraron con los de un hombre. No era un noble, ni uno de los altos consejeros de la corte. Era un esclavo. Estaba allí, trabajando silenciosamente, sin darse cuenta de que el destino estaba a punto de entrelazar sus vidas de una manera irreversible. Él la miró con una mirada que no era sumisa, como ella esperaría. No había miedo, ni temor, solo una calma profunda y algo más, algo que desafiaba las reglas no dichas entre ellos. Ella, la reina, que tenía el poder de controlar vidas y destinos, sintió una sacudida en su pecho, algo que no sabía cómo explicar. Sus ojos, marrones y penetrantes, parecían ver a través de ella, y, por un breve momento, se sintió invadida por una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Él, por su parte, estaba parado, con la mirada fija en ella, sin ninguna reacción de sorpresa. Era como si, de alguna manera, ya supiera que ese encuentro, aunque imposible, iba a suceder. Era un esclavo, pero dentro de él sentía algo más fuerte que la obediencia que la sociedad exigía de él. Sentía el peso de la atracción, de la curiosidad, pero sabía que eso era, sin duda, una transgresión que podría costarle la vida. Por un instante, ninguno de los dos habló. El mundo parecía haberse desacelerado a su alrededor. La reina fue la primera en romper el silencio. ¿Te atreves a mirarme, esclavo? Su voz salió más fría de lo que había intentado, pero algo en su tono no negaba el malestar que sentía. Él no se movió. Sabía que una respuesta inapropiada podría ser fatal, pero su valentía lo impulsaba a ser sincero, aunque con una simple palabra. No puedo evitarlo, mi reina, dijo él, su voz profunda y serena, como si esas palabras estuvieran enraizadas en algo mucho más profundo que una simple casualidad. Ella sintió un escalofrío al escuchar su voz. La forma en que la miró y la manera tranquila con que habló hizo que se viera tomada por un torbellino de emociones. Por más que intentara mantenerse distante, por más que se esforzara en no ceder a lo que comenzaba a sentir, no podía negar que algo allí, en ese simple momento de intercambio de miradas, los unía de una forma extraña, prohibida. Por más que la razón y la lógica le dijeran que eso era impensable, la atracción que sentía por ese hombre era innegable. La reina desvió la mirada rápidamente, tratando de alejar el peso de esa conexión que comenzaba a formarse. Pero el esclavo ya había dicho todo con una simple mirada. Ella dio un paso hacia él, sin realmente darse cuenta de lo que estaba haciendo. El sonido de sus pasos resonó, y luego se detuvo, como si de repente recordara quién era y su papel en el mundo. Él era solo un hombre, un esclavo. Y ella era la reina. Esto es un error, dijo ella, más para sí misma que para él, su voz cargada de un lamento que apenas reconoció. Debería alejarme. Él permaneció en silencio, pero sus ojos decían más de lo que las palabras podían expresar. Ella sintió como si estuviera al borde de un abismo, con una sola elección frente a sí, volver a su mundo controlado y seguro o sumergirse en ese desconocido y peligroso deseo. Sin más palabras,
La reina se dio la vuelta y siguió por otro pasillo, con el corazón acelerado y la mente confusa. El esclavo la observó partir, sabiendo que esa mirada intercambiada marcaría el comienzo de algo que ya sabía que sería imposible de contener. Después del encuentro silencioso en los pasillos del palacio, la reina no pudo apartar los pensamientos sobre el esclavo. Sus ojos, profundos e intensos, seguían atormentándola, invadiendo sus sueños y pensamientos en los momentos más insospechados. El poder que ella tenía sobre todos a su alrededor parecía inútil frente a la fuerza arrolladora de ese sentimiento prohibido que había despertado en ella. Por más que intentaba ignorarlo, él siempre estaba allí, en su mente, sin querer, en su corazón. En los días siguientes, encontró excusas para ir a los mismos lugares del palacio donde él solía trabajar. Los encuentros eran rápidos, furtivos, pero las palabras intercambiadas, siempre tan sutiles, dejaban claro que el deseo entre ellos era innegable. Ella intentaba ser racional, manteniendo la fachada de soberanía, pero, por dentro, la reina comenzaba a perderse en la intensidad de esta pasión secreta y peligrosa. Él, el esclavo, era más cauteloso. Sabía que, al más mínimo desliz, su vida estaría en peligro. Pero el destino, aparentemente, no se preocupaba por las leyes que separaban a los altos de la corte del pueblo. A cada mirada furtiva, sentía el peso de la atracción por la reina, pero también sabía lo fatal que podría ser ese sentimiento para ambos. Aún así, el deseo lo consumía. Se preguntaba si ella también sentía eso. ¿Sería posible? Una mujer tan poderosa, tan distante de su realidad, ¿podría realmente enamorarse de él? Esa noche, él estaba en el jardín real, arreglando las flores que decoraban el lugar para el próximo evento en la corte. El clima estaba cálido, y el cielo sin nubes permitía que la luz de la luna se reflejara en las aguas del pequeño lago. Era un lugar de belleza y tranquilidad, pero también de soledad. Estaba solo, absorto en sus pensamientos, cuando escuchó pasos suaves acercándose. Ella apareció en la entrada del jardín, su vestido ondeando como una sombra ligera. Sus ojos, profundos e inquietos, estaban fijos en él. Parecía vacilante, pero su mirada era determinada. El esclavo sintió su corazón acelerarse, y su mente se sumergió en un torbellino de pensamientos contradictorios. «No deberías estar aquí», dijo ella, casi inaudible. No sabía si hablaba para él o para sí misma. «Este lugar no es para personas como tú». Él la observó, sin poder disimular el deseo y la curiosidad que burbujeaban dentro de él. «Soy solo un hombre, mi reina», respondió con un tono calmado, pero firme. «Y tú no eres solo una reina». Ella lo miró con intensidad, como si esas palabras le dieran permiso para sentir lo que nunca debería. Esas palabras simples, pero cargadas con una verdad brutal, la tocaban de una manera que no quería aceptar. «No sé qué me está pasando», murmuró ella, más para sí misma que para él. «Soy la reina. No puedo, no debo, pero...». Antes de que pudiera continuar, él dio un paso al frente, audaz y decidido. Ahora estaban tan cerca que podían oír la respiración agitada del otro. El esclavo sintió el calor de su cuerpo y la tensión en el aire. El peligro estaba al alcance de las manos, y ambos lo sabían. Pero, al mismo tiempo, no podían resistirse. «¿Y si no está mal?», susurró él. «¿Y si la pasión que sentimos no es un pecado, sino simplemente un sentimiento humano? Un deseo que nos atraviesa sin pedir permiso». La reina cerró los ojos, casi como si tratara de esconderse de esas palabras, pero la verdad detrás de ellas la tocó de una manera que no esperaba. Deseaba, y deseaba más que nunca. Quería más de ese hombre, más de esa conexión, pero al mismo tiempo, sentía la culpa y el peso de su posición. Ella era la reina, y él era un esclavo. «No podemos continuar con esto», dijo ella, aún tratando de mantener la razón. Sería el fin para los dos. Pero él no se apartó. Su mirada seguía fija en ella, y la suavidad de su voz hizo que la reina temblara. «No necesitamos nada más, mi reina. Solo un momento, un toque, una verdad entre nosotros». Se acercó aún más, su respiración mezclándose con la de ella, y, sin que ninguno de los dos dijera nada más, él tocó su mano suavemente. La reina sintió un calor inexplicable recorrer su cuerpo.
Era como si ese toque hubiera roto todas las barreras que había intentado levantar. Ya no había vuelta atrás. Lo que sucedería con ellos, ella no lo sabía, pero en ese momento, el mundo a su alrededor desapareció. Estaban solos, y el deseo los envolvía como una tormenta a punto de estallar. Él la acercó más, y, sin más palabras, sus labios se encontraron. Un beso cargado de todo lo que ambos habían negado durante tanto tiempo. La pasión, el peligro, la intensidad, todo se mezcló en ese toque prohibido. Estaban a merced de algo que sabían que era peligroso, pero la necesidad que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier miedo. La reina intentó ignorar el creciente malestar dentro de sí misma. Sabía que lo que estaba sucediendo entre ella y el esclavo no podría durar. Las consecuencias eran más que obvias, y el reino que gobernaba no permitiría un escándalo de tal magnitud. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a dejarlo ir. Cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se tocaban, el mundo a su alrededor parecía desaparecer, y la única realidad que importaba era ese momento de placer y conexión. La reina se sentía viva como nunca antes, pero el precio que pagaría por ello estaba a punto de revelarse. Pero los signos no mienten. Su cuerpo comenzó a entregar el secreto que ella aún intentaba ocultar. Al principio, fue un pequeño malestar, una sensación extraña que atribuyó al estrés, al peso de las responsabilidades. Pero pronto, los signos se hicieron imposibles de ignorar. Las náuseas llegaban sin previo aviso, y la fatiga se apoderó de su cuerpo. Intentó convencerse de que no era nada, que pronto pasaría. Sin embargo, cuando el retraso de su menstruación se prolongó, el pánico comenzó a extenderse por sus venas. En un día silencioso, en el que el palacio estaba casi vacío, se encerró en su cámara, sola, con el corazón apretado. Las paredes de su habitación de la infancia estaban impregnadas de recuerdos y secretos. Siempre había sabido que su reinado sería solitario, pero nunca imaginó que el aislamiento vendría de esta forma. Tenía tanto que perder. El reino, la corte, su posición, todo podría desmoronarse por un acto impulsivo. La reina se sentó frente al espejo, observando su reflejo. No sabía qué temía más, el escándalo que su embarazo traería o lo que eso significaría para el esclavo, el hombre que, en breve, sería el centro de todas sus dudas. Él, que no tenía voz, sería arrastrado al centro de un torbellino de intrigas y traiciones. Pero, ¿cómo podría negar lo que sentía? ¿Cómo podría alejarlo cuando él había tocado algo dentro de su alma que jamás imaginó que existía? De repente, un movimiento en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su fiel criada, una mujer de confianza, que entró sin anunciarse, con los ojos preocupados. Sabía que algo no estaba bien. «Majestad, ¿está bien?», preguntó la criada suavemente, acercándose con una mirada atenta. La reina respiró hondo y se levantó, tratando de disimular la ansiedad que la consumía. Forzó una sonrisa, pero la criada ya notaba los cambios sutiles en su postura y expresión. «Estoy bien, Clara», dijo, tratando de sonar firme, pero no logró esconder completamente la inquietud. «Solo es cansancio, mucho trabajo». Pero Clara no se dejó engañar. Conocía a la reina lo suficiente como para darse cuenta de que algo sucedía. Se acercó aún más, mirándola con una expresión de preocupación. «¿Qué está pasando, mi señora? Puedo ver que algo no está bien. Me ha estado evitando, y algo ha cambiado. ¿Puedo ayudarla?». La reina la miró, su mirada suavizándose por un momento, antes de volverse grave nuevamente. Sabía que tendría que lidiar con eso sola. Aunque Clara fuera una amiga leal, no podía compartir el secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. «No hay nada que se pueda hacer», respondió la reina con firmeza, intentando mantener el control. «Pero gracias por tu preocupación. Lo único que necesito ahora es tiempo». Pero el tiempo, como pronto descubriría, no estaba de su lado. Lo que comenzó como una pequeña molestia pronto tomó proporciones mayores. No podía negar lo que estaba pasando. Estaba embarazada, y eso lo cambiaría todo. En el fondo, sabía que no podría mantener ese secreto por mucho más tiempo. El embarazo, que debería haber sido un momento de celebración, ahora se convertía en una maldición.
Sentía que el peso de su condición sería descubierto pronto. El palacio era grande, pero los chismes corrían como el viento. Además, los consejeros más cercanos ya comenzaban a notar el comportamiento extraño de la reina. Estaba más aislada, más ausente de las reuniones de la corte y su salud visiblemente deteriorada. Lo que empeoraba la situación era la falta de control. Sabía que los consejeros más poderosos no serían tan indulgentes con su debilidad. Ellos veían el embarazo como una amenaza, un símbolo de debilidad, algo que pondría en peligro su autoridad y el trono mismo. Necesitaba tomar una decisión rápidamente. Su mente estaba en un torbellino de opciones. Si el secreto se descubría, el esclavo, que ni siquiera tenía nombre, sería condenado a muerte. ¿Y ella? Sería despojada de su corona y quizás hasta exiliada, como ya había sucedido con otras reinas que fracasaron en proteger el honor de la corona. La duda corría como veneno por sus venas. Era imposible seguir en silencio por más tiempo. Necesitaba actuar. Y para eso, el esclavo tendría que desaparecer o todo el reino podría tambalear. Pero, por otro lado, ¿cómo podría vivir sin él? En el fondo, sabía que no había solución fácil. El destino del trono y el amor prohibido estaban a punto de colisionar de manera irreversible. Y, dentro de sí, la reina ya no podía negar lo que su corazón le decía. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo por él? La tensión en el palacio era palpable. La reina sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Cada paso que daba ahora parecía arriesgado, cada decisión se transformaba en una trampa. El reino estaba al borde de una crisis política, y la presión sobre la reina aumentaba con cada día que pasaba. Mientras lidiaba con los dilemas internos de su pasión prohibida y el miedo a ser descubierta, fuerzas externas comenzaban a moverse, preparando el terreno para lo que parecía ser un enfrentamiento inevitable. Los consejeros reales, que antes estaban en la palma de su mano, ahora la observaban con más atención que nunca. Las reuniones de la corte, antes un espacio donde la reina dominaba la conversación con su sabiduría, ahora eran lugares donde se sentía cada vez más aislada. Las preguntas comenzaron a surgir en susurros, y las miradas de desconfianza no tardaron en aparecer. La reina, que había gobernado con manos firmes, se veía cada vez más vulnerable, atrapada en un secreto que podría destruir su autoridad y su reinado. En una reunión con sus consejeros más cercanos, el ambiente estaba pesado. El primer ministro, un hombre ambicioso y despiadado, habló con frialdad, como si intentara ponerla a prueba. Majestad, hemos recibido informes preocupantes sobre los reinos vecinos. El pueblo está comenzando a cuestionar su liderazgo. La corte siente su ausencia. ¿Qué está sucediendo? Su salud parece estar comprometida. La reina, sintiendo la mirada de todos sobre ella, forzó una sonrisa. El miedo, disfrazado por su postura rígida, la estaba consumiendo. Sabía que necesitaba dar una respuesta convincente. Estoy bien, dijo ella, con una voz cargada de autoridad, pero fallando en ocultar el temblor en su interior. Son solo los desafíos del gobierno. Nada más. Pero las palabras no convencieron a nadie, y una mirada furtiva entre los consejeros reveló lo que ella ya sabía: la desconfianza se estaba extendiendo. El problema no era solo su salud. El reino estaba en crisis, y la reina, con su condición cada vez más evidente, parecía estar fallando en mantener el control. Esto podría ser el fin de su dinastía. Y lo peor aún estaba por venir. Mientras la reina intentaba mantener el control sobre la corte y la confianza de sus aliados, el esclavo, sin saberlo, se convertía en el centro de los rumores que comenzaban a circular en los pasillos. No pasó mucho tiempo antes de que alguien de la corte, quizás uno de los sirvientes que la observaba con ojos envidiosos, hubiera notado el intercambio de miradas entre la reina y el hombre que nunca debería ser notado. Las palabras comenzaron a circular, y, como un incendio, el rumor de un romance prohibido se esparció por el palacio. El primero en darse cuenta de la gravedad de la situación fue el duque, un noble influyente que había apoyado a la reina en su ascenso al trono. Conocía el palacio y sus secretos, y tenía ojos atentos para las debilidades. Entonces, decidió actuar. En el silencio de la noche, buscó a la reina en sus aposentos, trayendo consigo una noticia que haría que su mundo se derrumbara.
Majestad, comenzó el duque, con su voz sombría y cautelosa, hay rumores circulando sobre usted, un esclavo. La observó atentamente, esperando una reacción. Sabe lo que esto significa, ¿verdad? El reino no puede saber esto. La reina sintió su estómago retorcerse. Sabía lo que él sugería. Un escándalo, una traición. Todo lo que había construido, todo lo que gobernaba, podría ser destruido por un simple rumor. Pero la verdad que él estaba sugiriendo también era dolorosa. Si esto se confirmaba, perdería no solo el trono, sino también el respeto de todos los que la rodeaban. Necesita actuar rápido, mi reina, continuó el duque, acercándose más. El esclavo no es solo un peligro para su honor, sino para todo el reino. Si los nobles se enteran, todos los aliados que tiene estarán en su contra. Es mejor resolver esto, y rápido. Ella sabía que tenía razón. La duda era cómo hacerlo. Cómo mantener la verdad sobre su embarazo en secreto, y al mismo tiempo, asegurar que el escándalo no se extendiera. Su única opción, esa noche, era garantizar que el hombre que amaba desapareciera de su vida para siempre, por más imposible que eso fuera. No puedo hacer esto, susurró ella, pero las palabras apenas eran audibles, como si hablara consigo misma. Pero el duque, sin esperar más, se acercó con una solución que haría que la reina se sintiera atrapada. Puedo hacer que él desaparezca. La corte jamás sabrá, y usted recuperará el control. La reina sintió la fría hoja de la traición cortar su alma. Estaba siendo empujada hacia una decisión que no quería tomar, pero sabía que, si el reino iba a salvarse, el esclavo debía ser eliminado de la ecuación. El amor que sentía por él, el deseo y la pasión, serían destruidos. Pero, ¿qué más podría hacer? El esclavo despertaba todas las mañanas con el peso de su posición, pero, por alguna razón, los últimos días habían sido diferentes. Las paredes del palacio, que antes eran su mundo, ahora parecían aún más imponentes, como si lo aprisionaran no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada día, sentía que la carga de su propia existencia se intensificaba, sobre todo cuando sus pensamientos se volvían hacia la reina. Sabía que su relación con ella era imposible. Ella, una mujer de poder incontestable, y él, un hombre sin nombre, un simple esclavo. Estaban en mundos completamente diferentes, separados no solo por una línea invisible de clase, sino también por una barrera de reglas sociales que él sabía que no podría transgredir. El simple hecho de pensar en ella ya era una violación de todo lo que se consideraba natural y aceptable. Aún así, no podía alejarse de ella. La atracción que sentía por ella no era solo física, sino algo mucho más profundo. Algo que apenas podía entender. Cuando ella lo miraba, con esos ojos intensos y cargados de emoción, sentía como si el mundo a su alrededor desapareciera. Ya no era un esclavo, ya no era nadie. Solo era un hombre, tocado por la humanidad de una mujer que, por más que intentara esconderlo, también sentía algo por él. Pero el peso de la culpa era abrumador. Sabía lo que sucedería si alguien descubría lo que estaba sucediendo entre ellos. La reina podría perder el trono, su vida y todo lo que había conquistado. ¿Y él? Sabía que su propia vida sería consumida por la furia de los que gobernaban. La corte no perdonaría una afrenta tan grande. Sería ejecutado sin piedad, sin derecho a defensa. En momentos de silencio, cuando estaba solo en su pequeño cuarto de esclavo, se preguntaba, ¿vale la pena? ¿Vale la pena arriesgar la vida por algo que sabía que era imposible? El dolor de la separación ya lo consumía, pero la idea de nunca más ver a la reina, de nunca más sentir el calor de su presencia, lo desgarraba por dentro. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, perdido en sus pensamientos, escuchó pasos suaves detrás de él. Al volverse, sus ojos se encontraron con los de ella nuevamente. Era ella. Sabía que eso no debía suceder, pero la intensidad del momento era irresistible. La reina estaba allí, sola, lejos de los ojos de la corte. Sus pasos eran lentos, como si también estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. No deberías estar aquí, dijo el esclavo, su voz temblando de miedo y deseo. Sabía que el riesgo de ser vistos nunca había sido tan grande, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él quería entregarse a ese momento,
a ese último suspiro de libertad antes de la tormenta. Ella se acercó con una mirada intensa, sin palabras. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. El corazón del esclavo latía acelerado, y sabía que estaba en un punto sin retorno. Lo sé, respondió ella, su voz suave y llena de dolor. Pero ya no puedo vivir sin esto. Ya no puedo ignorar lo que siento por ti. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Sintió la intensidad de sus sentimientos entrelazarse con los de ella, y, por un momento, parecía que el mundo a su alrededor desaparecía. Ya no importaba lo que los demás pensaran, ni lo que sucedería. Solo importaba el ahora, el deseo que los consumía de forma incontrolable. Pero él no pudo entregarse por completo, y la culpa comenzó a pesar nuevamente. Retrocedió, sus ojos doloridos mientras la miraba. No podemos continuar así. Yo soy un esclavo. Tú eres la reina. Esas palabras salieron como un lamento, y sabía que el dolor que sentía no solo era el de su posición, sino el dolor de una elección imposible. Lo que más deseaba era quedarse, pero sabía que eso significaba la destrucción para ambos. Ella lo miró, su rostro marcado por la misma tristeza y conflicto. No entiendes, ¿verdad? Ya no puedo vivir sin ti. No importa lo que pase, aunque eso signifique perderlo todo. Yo no puedo negar lo que siento. Lo observó por un momento más, la mirada de ambos intercambiando promesas silenciosas y miedos profundos. Pero, en su interior, él sabía que eso no podría durar. Estaban encaminados hacia la destrucción, hacia un final inevitable. Si esto acaba mal, será el fin para los dos, dijo él, las palabras cortando el silencio de la noche. No puedo vivir con esto. Si me amas, si realmente me amas, debemos separarnos. No puedo ser el motivo de tu caída. La reina no respondió de inmediato. Parecía luchar con sus emociones, pero el dolor de verlo irse estaba estampado en su rostro. Sabía que él tenía razón. Su amor era una llama que los consumía, pero también los destruiría. Tienes razón, dijo finalmente, su voz quebrada. Tal vez lo que queremos nunca fue posible. Pero, al decir eso, algo dentro de ella se rompió. Y, con una última mirada cargada de sentimientos no dichos, se alejó, dejando al esclavo solo en los jardines del palacio, con el corazón pesado y el futuro incierto. La reina caminaba por los pasillos de su palacio, ahora más opresivos que nunca. Cada paso sonaba como un eco de sus dudas, y el peso de sus responsabilidades parecía mayor que cualquier corona podría cargar. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y decisiones imposibles. Su corazón aún estaba dividido entre la pasión prohibida por el esclavo y la necesidad de preservar su trono y su honor. Pero cada vez más sentía que el tiempo se agotaba, y las piezas del juego político a su alrededor se movían implacablemente. Los consejeros que antes eran leales, ahora la observaban con ojos desconfiados. La presencia del duque y de otros nobles que antes la apoyaban ya no era tan tranquila. Algo había cambiado. Su comportamiento más ausente, su salud visiblemente afectada y los rumores que circulaban sobre su estado emocional la hacían vulnerable. La corte estaba dividida, y cada uno de sus actos parecía ser minuciosamente analizado. Esa tarde, fue llamada a una reunión urgente con los principales consejeros del reino. Las miradas críticas y ansiosas la aguardaban, y ella sintió el peso de todos los ojos sobre ella, como si cada movimiento suyo fuera un riesgo. Sabía que el tema central de la reunión sería el rumor creciente sobre su relación con el esclavo. Ya no había manera de negarlo. Todo el reino comenzaba a percibir lo que ella intentaba esconder. El duque, con su postura firme y arrogante, fue el primero en hablar. Majestad, el reino está al borde del caos. Su salud, su postura, toda la corte está cuestionando su liderazgo. ¿Qué está sucediendo con usted? La miró directamente, y la reina sintió el peso de su acusación. Ya no había espacio para esconder su vulnerabilidad. Mantuvo la postura, pero el sudor en su frente denunciaba el torbellino interno que intentaba controlar. Sabía que si no daba una respuesta convincente, toda la corte se volvería en su contra. Estoy lidiando con problemas personales, dijo, su voz firme,
pero sin la misma autoridad que solía tener. Sabía que esa justificación no sería suficiente. La corte era demasiado astuta para creer en un simple cansancio. Las miradas de sus consejeros se volvieron más penetrantes, y la tensión en la sala se hizo insoportable. El duque continuó, su voz cargada de desafío. Majestad, con todo el respeto, el reino no puede permitirse ser gobernado por una reina tan inestable. Su salud y su liderazgo están siendo cuestionados. Y hay algo más. Los rumores sobre usted y el esclavo se están esparciendo rápidamente. Toda la corte ya lo sabe. Las palabras del duque cortaron el aire como cuchillas afiladas. La reina sintió que su corazón se apretaba. Lo que antes era un doloroso secreto ahora se convertía en una amenaza abierta para su posición en el trono. Sabía que el duque tenía razón. El reino no toleraría una reina con un escándalo de tal magnitud. Estaba a punto de perderlo todo, su poder, su honor, tal vez hasta la vida del hombre que amaba. «Eso es mentira», exclamó, tratando de mantener la compostura. «No hay verdad en los rumores. Son invenciones de la corte». Pero el duque no se dio por vencido. «Majestad, toda la corte habla de esto. Las pruebas son claras. Su cercanía con el esclavo, su comportamiento extraño durante los últimos días. No podemos ignorarlo más. El reino está en peligro. Necesitamos una solución». La presión se estaba volviendo insoportable. La reina sentía el peso de su posición como gobernante y el miedo de perder todo lo que había conquistado. Respiró hondo, intentando reunir su fuerza interior. «¿Qué sugieren entonces?», preguntó, su voz casi inaudible. Sabía que el duque se estaba preparando para proponer algo drástico. El duque no dudó. «Necesitamos apartar al esclavo, o mejor dicho, hacer que desaparezca. Si esto no se resuelve rápidamente, el reino caerá en desorden. El pueblo no puede saber que su reina estuvo involucrada con un esclavo». Las palabras del duque resonaron como una descarga eléctrica. Ella sabía lo que él quería decir, lo que sugería. «¿Qué está proponiendo?», preguntó, su voz tensa. «¿Qué quiere que haga?». «Eliminar el problema», dijo el duque con frialdad. «Mandar al esclavo lejos, sin dejar rastro. Proteger el honor de la corona, de su familia. Solo así el reino seguirá respetando su autoridad». La reina se sentó, atónita. La solución que él proponía era simple, pero brutal. Eliminar al hombre que amaba, sacrificar a quien había traído luz a su corazón en un momento de oscuridad. Era el precio de su corona, el precio de la estabilidad política. Pero, en el fondo, sabía que si no lo hacía, lo perdería todo. El reino, la confianza de la corte, su vida. El duque la observaba, sus ojos penetrantes, esperando la respuesta. Ella sabía lo que debía hacer, pero su alma se rebelaba contra la idea. ¿Cómo podría deshacerse de él, de la única persona que le ofrecía algo que el poder jamás podría proporcionar? Sabía que si tomaba esa decisión, nunca podría mirarse a sí misma con los mismos ojos. «Yo, necesito tiempo para pensar», dijo, levantándose de la silla, su mente en un torbellino. «No tenemos tiempo, Majestad», respondió el duque. «El reino no puede esperar. La corte no puede esperar». Esa noche, el peso de la decisión estaba a punto de aplastar a la reina. Caminaba por los pasillos del palacio como una sombra de sí misma, cada paso pesando como si fuera el último. Las palabras del duque aún resonaban en su mente: eliminar el problema. Su propia responsabilidad como gobernante la torturaba, pero había algo más profundo, algo que no podía negar: el amor, el deseo, el vínculo con el esclavo que, a pesar de su posición sumisa, le había mostrado una parte de sí misma que nunca supo que existía. Sabía lo que debía hacer. La corte lo exigía. El reino lo exigía. Su corona dependía de ello. Pero, ¿qué sería de su alma después de eso? ¿Qué quedaría de ella si tenía que sacrificar a la única persona que la hizo sentirse verdaderamente viva? Las horas de la noche se arrastraban, y la reina se encerró en su cuarto, su mirada distante mientras pensaba en el camino que estaba a punto de tomar. El trono estaba frente a ella, un recordatorio constante del peso que llevaba.
Pero su corazón estaba con el esclavo. Él, que un día fue una sombra en su vida, ahora se convertía en la única razón por la que aún creía que podría ser feliz. No podía dejarlo atrás, no podía simplemente borrar lo que sentían el uno por el otro. Había un vacío inmenso dentro de su alma, un abismo que la acechaba cada vez que pensaba en dejar el amor atrás. Finalmente, tomó una decisión, y fue una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Se dirigió a los establos, donde estaría el esclavo, lejos de la vista de la corte. La noche estaba oscura, y el palacio estaba sumido en el silencio, lo que facilitaba el riesgo de su huida. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. Sabía que esa sería la última vez que pisaría el palacio como reina, que probablemente nunca más vería el trono ni los lujosos pasillos donde había vivido la mayor parte de su vida. Pero, al mismo tiempo, sentía la libertad por primera vez. No solo huía del reino, sino de todo lo que la había aprisionado. Al llegar a los establos, lo vio de espaldas, con sus manos tocando el caballo que usarían para la fuga. El esclavo estaba ajeno a lo que estaba por venir, atrapado en sus propios dilemas, tal vez esperando su decisión. Cuando se giró, vio a la reina, y algo en su mirada dijo que ya lo sabía. Sabía que ella tomaría una decisión, una elección que cambiaría el destino de ambos. La reina lo observó por un momento, su corazón acelerado, la respiración más agitada. «Nos vamos», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «Ya no puedo quedarme aquí, ya no puedo ser la reina. Prefiero vivir mi vida a tu lado, aunque eso signifique perderlo todo». Él la miró con ojos llenos de emoción y sorpresa. «Pero, Majestad, usted no puede hacer esto. El reino, la corte, su vida está aquí. Yo soy un hombre común, un esclavo. Si se va conmigo, perderá todo. No puede arriesgarse de esta manera». Ella dio un paso al frente, su mano tocando suavemente su rostro. «Ya he perdido todo, desde que te vi por primera vez. Tú eres lo único que ahora importa para mí». Él no sabía qué responder. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por ella y la responsabilidad de cuidar de su vida, de protegerla, aunque eso significara su propia pérdida. Pero, al mirar a la reina, vio en ella no solo a la soberana, sino a la mujer que había mostrado coraje al arriesgarlo todo por él. La tomó de la mano y la acercó más. «Entonces, vamos. Si vamos a perderlo todo, que al menos sea juntos». No dijeron nada más. No había palabras que pudieran describir lo que estaba sucediendo. El acto de huir era la culminación de todo lo que habían vivido hasta ese momento: el amor, el miedo, la esperanza y el dolor. La reina y el esclavo montaron el caballo y partieron en silencio, cruzando los jardines del palacio y desvaneciéndose en las sombras. La decisión estaba tomada, pero lo que les esperaba en el camino era incierto. El futuro era una niebla espesa, y la huida parecía tanto una liberación como una condena. Se dirigían hacia lo desconocido, pero, por alguna razón, el hecho de estar juntos hacía que el camino fuera un poco más soportable. Los primeros días de la fuga fueron una mezcla de alivio y miedo. La reina y el esclavo, ahora lejos de los muros dorados del palacio, encontraron refugio en una pequeña cabaña aislada, en las montañas, lejos de la corte y de cualquier vestigio de su antigua vida. La vida simple y difícil de los campesinos no era familiar para ninguno de los dos, pero, por primera vez, la reina sentía que estaba realmente viva, lejos de las obligaciones, las intrigas y la presión política que la consumían. Pero, como siempre sucede, el secreto no dura para siempre. La noticia de su fuga se extendió rápidamente. El palacio, ahora vacío sin su reina, estaba en completo caos. Las noticias llegaron a la corte y al pueblo como un rayo, golpeando el corazón de todos. El duque fue el primero en hacer lo que él consideraba una solución definitiva. Sabía que la reina y el esclavo eran ahora una amenaza para su propia ascensión al poder. No sería solo la pérdida del trono, sino la pérdida de todo lo que había construido, y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Al día siguiente de la fuga, el duque convocó una reunión urgente. «La reina traicionó el reino», dijo con una frialdad que se extendió por la sala. «Se entregó a un esclavo, y ahora abandonó a su pueblo. Esto es una afrenta a nuestro honor y a nuestra corona. Debemos actuar ahora,
antes de que sea demasiado tarde. La corte estaba en llamas. Nobles y consejeros murmuraban, y la desconfianza hacia el poder vacilante de la reina se apoderó de todos. Pero el duque sabía que había algo más que hacer, necesitaba asegurarse de que nadie más supiera dónde estaban. Mandó extender por todo el reino la orden de captura, prometiendo una recompensa generosa a cualquiera que entregara a la reina y al esclavo, vivos o muertos. La reina y el esclavo estaban lejos, pero la tensión y el miedo comenzaron a apoderarse de ellos. No podían quedarse en la cabaña mucho tiempo. Los ojos de la corte estaban sobre ellos, y pronto comenzaría la caza. La reina, que por un momento se sintió libre, ahora se veía de nuevo en la prisión de su propia elección. Sabía que no podrían huir para siempre. El duque y su corte eran implacables, y el reino comenzaba a hacer que la fuga se convirtiera en una cuestión de vida o muerte. La reina se sentía cada vez más dividida. Por un lado, quería luchar, probar que su elección, su fuga, valía la pena. Por otro, sabía que el peso de la corona, de la responsabilidad, de las consecuencias sobre el reino, jamás la dejaría en paz. Había sido forzada a tomar una decisión que la llevaría a este punto, y ahora, se veía ante la verdadera naturaleza de su elección. No había forma de retroceder. El esclavo, que siempre supo que la fuga traería peligros, ahora sentía el peso de ser la causa de todo este caos. Miraba a la reina, con los ojos cargados de culpa. Sabía que había arriesgado su vida, y que las consecuencias de su decisión eran terribles. Sin embargo, en su corazón, aún se aferraba a la esperanza de que su amor pudiera superar todas las adversidades. Pero esa esperanza estaba a punto de ser aplastada. Una noche, después de semanas de vida aislada, un grupo de soldados apareció en la puerta de la cabaña, con linternas encendidas y ojos llenos de ira y sed de venganza. El duque, con su determinación implacable, finalmente había rastreado su camino. Lo que antes era un secreto oculto en las sombras ahora era una caza abierta. El destino de la reina estaba en manos de hombres que no sabían o no les importaba el amor o el dolor que ambos compartían. La reina y el esclavo estaban paralizados ante la realidad de su fuga. Sabían que la captura era inminente, y con ella, el fin de su libertad y la posibilidad de un futuro juntos. No tendrían tiempo para huir o luchar. Cuando los soldados llegaron, la reina estaba en shock, y el esclavo sabía que, a partir de ese momento, el destino de ambos estaría sellado. La reina fue rodeada por ellos, su corona de una vida que había dejado atrás siendo un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. El duque, que estaba al frente de los soldados, la miró con una mirada fría de satisfacción. No podías huir de tu destino, Majestad, dijo, sus palabras venenosas. Ahora, pagarás el precio por tu traición. La reina, con los ojos llenos de lágrimas, miró al esclavo, el hombre al que amaba más que su propia vida. Él la miró con dolor y aceptación. Sabía que, al entregarse, ambos se entregaban a un destino sin piedad. Pero, ¿qué más podían hacer? ¿Huir? ¿Morir solos? Llévenos de vuelta, dijo ella, su voz débil. La decisión fue tomada. No hay más forma de retroceder. La reina estaba frente al trono una vez más, pero ahora no como soberana. Su corazón latía rápido, el pánico mezclándose con una sensación de desesperación profunda. El palacio había vuelto a sus manos, pero con él un peso inmenso. Sabía que ya no había escape. El duque la había capturado, y ella ya no estaba en posición de comandar nada. El reino que amaba, las personas que había jurado proteger, estaban a punto de ser destruidos por una decisión que ella misma había tomado. El duque estaba a su lado, observando con una sonrisa fría. La reina y el esclavo estaban ahora en una sala aislada del palacio, rodeados por los soldados que los habían capturado. El esclavo estaba de rodillas, su mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirar a la reina, como si el dolor de su propia traición fuera insoportable. «Has fallado, mi reina», dijo el duque con desdén, sus ojos llenos de autoridad. «Todo este caos fue causado por tu debilidad. Y ahora, ¿qué te queda? ¿Qué tienes para ofrecer, sino la pérdida de todo?» La reina levantó la cabeza, los ojos cansados, pero aún determinados. Sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, y sabía que ya no había forma de escapar.
El destino de ellos ahora estaba en manos del duque, que quería su caída, pero había algo aún más profundo que la reina no podía ignorar: ella amaba al esclavo, y él era el único que jamás la trató como una reina. Él la amaba como mujer, y eso significaba más que cualquier corona o estatus social. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó ella con voz firme, tratando de esconder el dolor, pero fallando. Sabía lo que el duque quería, y la verdad estaba frente a ella: él no solo quería verla destruida, sino que también quería la muerte del esclavo. El hombre que ella amaba. El hombre que, a pesar de todo, había sido la única luz en su oscuro mundo de reglas y restricciones. El duque, con una sonrisa calculadora, se acercó a ella. Lo que quiero, Majestad, es lo que tú no puedes darme: orden. El reino exige justicia. El esclavo será ejecutado como un ejemplo de traición, y tú, si no te sometes a mi autoridad, también pagarás el precio. La reina miró al esclavo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los estaban tratando como criminales, pero ¿qué habían hecho ellos? Se habían amado en un mundo donde el amor entre ellos era imposible. Estaban siendo castigados por la elección más pura que podrían haber hecho, la elección de estar juntos. Sintió su pecho apretarse. ¿Cómo podría permitir que eso sucediera? ¿Cómo podría ver al hombre que amaba morir frente a ella, por nada más que una decisión de amor? El dolor era inmenso. El amor que sentía por él trascendió todo lo que había conocido, pero ahora eso parecía ser el final. El fin de todo. El duque la observaba, esperando su respuesta. Sabía que tenía el poder, pero también sabía que la reina aún tenía una elección crucial. Puedes salvar tu vida, Majestad. Puedes salvar tu trono. Solo tienes que entregarme al esclavo. La reina permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos fijos en el esclavo. Él estaba a merced de sus palabras. Y ella sabía que, con un simple movimiento, podría hacer que lo llevaran lejos, lejos de la ejecución. Pero el precio sería alto. El reino tendría su sumisión. Su dignidad, su alma. Se estaría rindiendo, no solo al duque, sino a una vida vacía. Sabía que no podría vivir con eso. Entonces miró al duque, con una mirada llena de fuego y dolor. No puedo entregarlo. No puedo entregarlo para que lo maten, para que lo destruyan, solo para salvar mi corona. Él es mi corazón, duque. Y si tú me destruyes por amar a alguien, entonces acepto mi destino. El duque frunció el ceño, la furia creciendo. ¿Realmente has elegido esto, tu corona o la vida de un esclavo? Ella asintió. Sí. Elijo el amor. Elijo a él. El duque hizo un gesto a los soldados, y un silencio mortal invadió la sala. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo inesperado. Antes de que cualquier acción fuera tomada, un sonido distante resonó por los pasillos del palacio: los gritos del pueblo. Lo que la reina no sabía era que, mientras ella estaba en la sala con el duque, la noticia de su captura se había esparcido. El pueblo del reino, que la amaba, se estaba levantando. Estaban protestando contra la ejecución, contra la tiranía del duque. El pueblo exigía que la reina fuera liberada, que la decisión fuera de ella. Las puertas del palacio comenzaron a abrirse, y los soldados se distrajeron por un breve momento, dando a la reina una oportunidad única. El duque se giró furioso, pero la reina estaba decidida. Ella tomó al esclavo, y juntos, en un último acto de resistencia, salieron del salón, corriendo por los pasillos del palacio, mientras los gritos del pueblo se intensificaban. Los pasillos del palacio ahora estaban en caos. El duque, enfurecido, comandaba a sus soldados para perseguir a la reina y al esclavo, pero la multitud del pueblo, que se había levantado en apoyo a la reina, comenzaba a tomar las calles. Los gritos, los tambores y la rebelión resonaban por todo el reino, una ola de cambio y esperanza. La reina sabía que el pueblo no la abandonaría. Creían en ella, la amaban como su soberana, y estaban dispuestos a luchar por ella. Ella y el esclavo, con los corazones latiendo con fuerza, corrieron por las calles estrechas, en dirección a la puerta principal del palacio. Cada paso era una batalla contra el miedo y el tiempo. Los soldados los perseguían, pero la fuerza del pueblo parecía ser más poderosa que cualquier espada o lanza.
Estaban siendo empujados hacia la libertad, una libertad que nunca habían conocido. Mientras corrían, la reina sintió una extraña sensación de paz. El miedo aún estaba allí, pulsando en su pecho, pero había algo más fuerte, algo que no sentía desde el día en que conoció al esclavo, la certeza de que había tomado la decisión correcta. El amor que sentía por él no podía ser negado, y no importaba lo que sucediera, ella sabía que él era la única persona que la había amado de manera verdadera. El esclavo, con su amor incondicional, era su única razón para luchar. Juntos, serían más fuertes que cualquier desafío. Cuando llegaron a la puerta principal, la reina y el esclavo se detuvieron un instante, jadeando y exhaustos, pero con los ojos fijos en la libertad que tenían ante ellos. El pueblo había formado una barrera humana, bloqueando a los soldados del duque. Estaban listos para luchar por ella, para protegerla hasta el final. «Vayan, Majestad», gritaron, la voz unificada de una fuerza que parecía venir de todos los rincones del reino. «Huyan con él, estamos con ustedes». La reina y el esclavo se miraron una última vez, y en esa mirada estaba todo lo que necesitaban. La decisión ya estaba tomada. El futuro era incierto, pero, al menos, estarían juntos. Con un gesto de valentía, ella se giró hacia el esclavo, con un movimiento firme, ambos corrieron hacia la libertad. El duque, impotente ante la revuelta popular y su huida, intentó ordenar a sus hombres, pero ya era demasiado tarde. El pueblo había decidido. La reina, con el hombre que amaba, había elegido un nuevo destino, un futuro fuera del alcance de cualquier monarca, cualquier corona. Su fuga no fue fácil, ni sin sacrificios. Pero, al final, lograron encontrar refugio en una tierra distante y tranquila, donde podían vivir sin las miradas inquisitivas de la corte ni las amenazas del duque. La reina renunció a su título, dejando atrás la corona y el palacio, pero en su corazón se sentía más libre de lo que jamás imaginó. El esclavo, ahora hombre libre, a su lado, sentía el peso de su propia transformación. Ya no era un hombre sin nombre, sino alguien que había hecho historia. Y juntos, reconstruyeron sus vidas, creando una nueva realidad, donde el amor y la libertad no eran solo sueños lejanos, sino una conquista hecha con valentía. El reino que dejaron atrás nunca sería el mismo. El duque, que se había apoderado del trono, intentó gobernar con mano de hierro, pero la memoria de la reina, de la mujer que se atrevió a desafiarlo todo por amor, quedó grabada en el corazón del pueblo. Nació una leyenda de una reina y un esclavo que, al elegir el amor por encima de todo, mostraron al mundo que la verdadera libertad no viene del poder, sino del coraje de tomar las decisiones correctas. Y así, la reina y el hombre que ella amaba finalmente encontraron la libertad, demostrando que el verdadero amor no conoce límites. Incluso frente a un destino imposible, eligieron luchar por su felicidad, mostrando que el amor sí puede cambiar el mundo y nuestro propio destino. Ahora, te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías todo por un amor prohibido? ¿O te alejarías por miedo a las consecuencias? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees en el poder del amor y el coraje, no pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. Da like a este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu comentario abajo, queremos saber qué harías en esta situación. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? No te pierdas ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Suscríbete ahora para ser parte de nuestra comunidad, donde siempre serás el primero en saber cuando traigamos más aventuras épicas de romance y pasión. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ven a vivir más historias como esta, donde el amor es la mayor fuerza. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que tu corazón también sea guiado por el coraje de amar.